¿les parece que iniciemos ya con la lectura? Igual si quieren tomar referencias de lo que nos pasó ayer, ya como para ir este, uniendo en este sentido de el tema que nos toca hoy, que es educomunicación, que es precisamente pues justo esto que estamos hablando de la comunicación y de cómo estos temas se vuelven interesantes o no se vuelven interesantes para los otros, aunque para nosotros como tal, como grupo sí sea interesante, pero para los otros también en medida de lo que los otros o las otras saben, ¿no? O de sus intereses de los otros y de las otras. Bien, ¿alguna participación con respecto a la lectura? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni una sola? Bueno, adelante, Avi. Hola. Hola, Avi. Buenos días. Em, Trata sobre la educomunicación. Ujú. Em, Desde lo que yo les puedo compartir de ella, em, pues nos da eh, conocimiento sobre lo importante que es eh, la comunicación entre nosotros como estudiantes y pues con el profesor. Em, eh, en, en este caso, pues yo puedo decir que eh, pues la comunicación es, creo que la base de todo, porque pues bueno, para poder obtener un conocimiento Ujú. o pues un aprendizaje, pues tienes que interactuar con la otra persona, en este caso pues es el profesor. Eh, Creo que desde que nacemos es lo primero que o, pues establecemos una interacción eh, pues en este caso con nuestros padres primero, y pues se tiene que crear un vínculo para que pues esto se vuelva mm, pues eso, una comunicación. Ujú. Con el paso del tiempo pues vamos aprendiendo cosas, vamos imitando cosas de nuestros padres y pues, no sé, por ahí de las edades de 2, 1 año, 2, pues ya obtenemos un lenguaje y pues, mm, pues sí la comunicación es una estrategia por la cual pues se transmite el conocimiento. Entonces, pues, en este sentido, pues la creación de los ambientes de aprendizaje que sean, pues, eh, innovadores, en este caso, por ejemplo, que estamos, pues, entre comillas, en línea, porque Ujú. pues ya se vieron, Ujú. este, pues es un, eh, pues es un ambiente de comunicación. A lo mejor no nos vemos, pero pues nos escuchamos y pues estamos aprendiendo. Ustedes que ya fueron a exponer, pues obviamente se ve que ha habido ese entendimiento y ese aprendizaje, pues mediante esta herramienta. Ujú. Em, y pues con esta comunicación, pues se pretende lograr que pues el proceso de enseñanza-aprendizaje pues sean significativos, eh,
pues para los alumnos y pues creo que también para el docente, porque pues creo que es como eh, se podría decir que también es un logro personal, no solo profesional para el docente, Ujú. eh, pues es importante o es significativo para él que los alumnos aprendan pues por parte de su conocimiento. Em, entonces, pues a través de este diálogo que se tiene entre nosotros y usted, pues em, también pues favorecemos las relaciones entre nosotros. Em, y pues, mm, pues creo que eso sería todo lo... eh, Ok, ok. Gracias, Avi, gracias por tu participación. Sí, bueno, parte fundamental de la educomunicación se supone que se tendría que dar precisamente en estos espacios educativos que, bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo en el sentido de que la educación solamente se puede dar en las aulas. Ya fuimos a demostrar precisamente ayer en las exposiciones, como decía su compañera Avi, que sí se ha alcanzado ese proceso cognitivo, ese adelanto cognitivo, en este sentido de defender lo que estamos aprendiendo. eh, y bueno, que creo también que se pueden crear estrategias o alternativas que se puedan usar desde otros espacios, ¿no? Lo que a nosotros también nos da posibilidad de ser más libres y de poder estar en otros espacios, no precisamente cerca de la escuela, porque podemos tomarla a distancia. Sin embargo, también creo que este acercamiento, como bien lo comenta su compañera Avi, este acercamiento, este volver a reencontrarnos, aunque no pudimos abrazarnos ni nada, pero el acercamiento también nos hace bien, ¿no? También nos hace bien. Entonces, creo que la comunicación, o en este sentido, la educomunicación, se puede dar de manera presencial, que tendría que ser mucho más activa, y también de manera, bueno, usando la tecnología. Muchas gracias, Avi. Gise, ¿querías participar? Cuéntanos. Ujú. Bueno, nos decía que no hay que reducir la educación a solo un acto de comunicación de un emisor y un receptor. Ujú. Más bien, tendríamos que tomar en cuenta que un pedagogo busca la manera de comunicar ese o usa diferentes estrategias para poder comunicar ese conocimiento Ujú. y que también el alumno usa diferentes estrategias para poder asimilar ese conocimiento. Claro. Entonces, no, yo que no hay que caer en esa idea de que nada más es un acto comunicativo, Ujú. porque tiene su complejidad. Mm. Y que la, la, ¿cómo se llama? La confianza Ujú. que se debe generar tanto en un aula o en cualquier otro lugar para poder llegar a esa comunicación que sea como, digamos, efectiva. Ujú. Pues se tiene que generar esa confianza, si no, no va a poder, Ok. digamos que, llegar a ser una buena comunicación. Como por ejemplo, no sé, ayer tal vez uno nos pusimos nerviosos y ya no pudimos por la presencia de alguien más que era ajeno a a Ámbito. nuestro grupo, digámoslo Ok. así, porque aquí podemos hablar y explicar, pero llega alguien más y como dijo, nos intimida de cierta forma y tal vez porque no tenemos esa confianza de hablar frente a esas personas, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ver esa confianza que muchas veces no se genera,
en el aula y se impide pues muchas veces compartir de conocimientos. Ujú, También nos hablaba de cómo incluir todos estos medios tecnológicos dentro de esta comunicación, ¿no? Sin que llegara a ser un acto muy frío. ujú. Se puede decir que nada más de que, está alguien detrás de la pantalla y me está hablando, ¿no? Ok, sí. Sino más bien de poderlas integrar dentro de nuestra, ay, bueno, de la práctica educativa, sacando los mayores beneficios posibles que nos puede dar por las TIC o todo eso, ¿no? Pero también sin olvidarnos de la parte, ¿cómo se llama? ¿Humana? ¿O Ajá, de humana, de la interacción? interacción entre nosotros. Como dice Abby, ayer que bajamos, pues ya pudimos tener un poquito más de acercamiento, de decir, bueno, de compartir Ujú, lo que nosotros sabíamos o teníamos en nuestro repertorio y ajá, lo que las demás compañeras también tenían. ujú. Entonces, Antes, hice nada más como para hacer un paréntesis. No sé si las compañeras que estuvimos ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando estaban estudiando, cuando estaban exponiendo ustedes su proceso de tesis, cómo estaban las compañeras de cuarto, ¿no? Es decir, las tienen o las ven a ustedes ya en ese proceso de titulación como algo a lo que aspirar, ¿no? Lo cual eso también no es presunción, sino más bien es pues esto que estamos viendo, ¿no? La comunicación. Bueno, quería decir eso nada más porque fue muy interesante para mí ver la reacción de cada una de sus compañeras. Adelante, Gise. ajá, y bueno, ahí es que ya me Ya se te perdió el confundí. hilo. Bueno, bueno, de que fuimos y compartimos y pues ya pudimos tener esa parte de contacto, ¿no? Incluso si seguimos aquí, nos mencionaba que, eh, por ejemplo, crear espacios que sean flexibles, que nosotros mismos hagamos o creemos nuestro pensamiento crítico a partir de todo lo que escuchamos aquí en las clases. Como se lo mencioné al principio, son espacios que nos permiten compartir experiencias, que nos permiten compartir nuestras ideas y que no va a haber como tal una reprimenda contra eso, sino más bien vamos Claro. bueno, a reflexionarlo, a debatir con respecto a ciertas cosas y así podemos llegar a determinadas conclusiones, pero que nosotros estemos en esa escucha activa, digámoslo así, ¿no? De que Ujú, yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí y llegamos a comprender mejor tanto tú mis temas como yo los tuyos o así, ¿no? Tener empatía, parte de la empatía, y aquí ya se están manejando más cosas como de la empatía, la tolerancia, ujú. para llegar a una comunicación más efectiva. Y pues creo que es todo. Ok. Sí, fíjate que, bueno, fíjense, todas, no sé si nos dimos cuenta cuando los compañeros de arquitectura llegaron y se empezaron a pasar, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos que decidir quién empezaba con las exposiciones, ¿no? En este caso decidimos precisamente entre los compañeros que estábamos ahí que los que pasaran primero fueran, bueno, decidimos que fuera uno y uno para que fueran, no se sintiera tan pesado. Y también decidimos que los primeros que pasaran, que el primero que pasara fuera de arquitectura, ¿no? Precisamente en ese sentido de que nosotros como pedagogos entendemos más esa parte de la empatía, entendemos más esa parte del escuchar al otro, de poner una escucha atenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y para, pues de alguna manera,
entrar en esta dinámica de que los otros también, que los que no están acostumbrados a nuestra forma de pensar, pudieran tener esa paciencia y esa empatía, ¿no? Y, eh, y bueno, a mí me pareció, como les digo, interesante cómo de alguna manera se empezaron a desarrollar los temas. Claro, como en todo, ¿no? Algunos de los compañeros de arquitectura fueron a no hacer lo que ustedes fueron a hacer, sino fueron a presentarlo porque es algo que va a ser um, tomado en cuenta para su calificación, pero que en realidad es como algo que se tiene que hacer, aunque no tengo las ganas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, implica en mi calificación. Y en ese sentido, ya en la segunda exposición, que me parece que fue precisamente la de Gise, hubo un cambio totalmente radical de la primera exposición de ellos a la exposición de nosotros, ¿no? O de nosotras en ese entonces. Eh, es decir, al principio creo que Gise se para en ese sentido de nerviosismo. Creo que estaba sentada y no sentía nervios. Y ya cuando se para, creo que le empezaron a temblar las piernas, se le iba el aire, etcétera, ¿no? Y empieza como en este sentido de no saber muy bien cómo comenzar. Pero una vez que se posiciona en el tema, se libera, ¿no? Es decir, bueno, se da cuenta que sabe de lo que está hablando, se da cuenta que nosotros somos los que estamos intentando seguirla y entonces da, en vez de una exposición, casi se vuelve una clase, ¿no? Y es que yo pienso esto, y es que miren, no es lo mismo, este pensamiento, hay muchas diferencias, y así todos, todas, pues, en ese sentido, ¿no? Y y ahí es donde las compañeras, justamente me decía la compañera Anerlina, es que yo creo que las compañeras de cuarto hicieron un mejor papel porque ellas vieron cómo expusieron las de séptimo, ¿no? Y entonces se agarraron de ahí, por eso hicieron un buen papel, ¿no? Eh, pero finalmente se da uno cuenta cómo uno se apropia del tema, ¿no? Se posiciona. Y finalmente lo que quieren dar a comprender lo, pues lo dan, ¿no? En ese sentido de que dan respuesta a estas demandas de conocimiento. Tanto es así que a ustedes ya no les dio, no se les dio la oportunidad, también porque ya las habíamos tenido mucho tiempo, creo que medio día ahí, um, de escuchar a sus compañeras de cuarto. Pero las compañeras de primero escucharon a las de cuarto y también hicimos este proceso de uno y uno y salieron diciendo, no, sí imponen las compañeras que van en cuarto, sí saben de lo que están hablando, ¿no? Es decir, esta pareciera que en algún otro momento se podría decir que es como presunción, ¿no? Pero en realidad se toma en este sentido de la comunicación. Se da una comunicación a los otros y a las otras. Es decir, ¿a dónde queremos llegar? Ah, queremos llegar al nivel al que he visto ahora, ¿no? Que en este caso es el de cuarto. O las de cuarto dicen, ah, yo quiero llegar al nivel que he visto ahora, que son las de séptimo. Es decir, la, también en este sentido de la educomunicación se deben de buscar espacios que nos generen motivación para ir hacia otro, eh, hacia otro espacio posible, ¿no? Que ya vi que es posible porque mis compañeras que van delante mío han llegado a ese espacio, ¿no? Y en ese sentido hay una motivación y no es solo motivación del profesor, sino ahora es motivación de ustedes como futuras docentes o como ya cuasi docentes, ¿no? Con respecto a sus compañeras. Por eso creo que la actividad fue interesante, ¿no? En ese sentido y en el sentido que estaba comentando su compañera Gise.
Bueno, muchas gracias. Bere, ¿nos quieres comentar algo? Ay, ya se nos fue, Bere. Ah, ahorita que llegue le damos la oportunidad. Compañera Itzel, ¿nos quiere comentar algo de la lectura? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted por ahí? Bueno, ya ahorita que lleguen sus compañeras, a ver si quieren participar. Em, sí, está bien, Itzel. Me comentas en lo que yo comento otra cosita, ¿sale? Em, bueno, ya más, ahorita si se dan cuenta estamos enfocando esta lectura a lo que nos sucedió ayer, que también fue una experiencia. Sin embargo, desde la lectura habla precisamente de que la comunicación en este sentido educativo ha ido teniendo ciertos cambios debido a los cambios sociales que se han vivido, a los cambios científicos, a los cambios tecnológicos y, pues claro, a los cambios de comunicación, ¿no? Es decir, como lo decía su compañera Gise, en estos espacios donde nosotros estamos conversando, utilizando los medios tecnológicos, es diferente a lo que nosotros utilizamos de manera presencial, ¿no? Y ahora nos podemos comunicar mucho más fácilmente. En el sentido social, hemos precisamente buscado las alternativas o hemos eh, logrado poder comunicarnos con personas de otros países en otros idiomas, aunque nosotros no tengamos el idioma, no sepamos el idioma, pero gracias a estos cambios tecnológicos, a estos cambios científicos, nosotros podemos comunicarnos, ¿no? Es decir, me quiero comunicar con alguien de Estados Unidos y no sé el idioma, sé ciertas palabras, pero ya está Google Translate, ¿no es cierto? Entonces yo ahí escribo en español y ya nomás copio y pego para escribir en inglés, ¿no? Lo que pasa con mucha gente, por ejemplo, que te encuentras en YouTube, perdón, en Facebook, ¿no? Que de repente se comunica contigo y te habla en castellano, ¿no? O te escribe en castellano, pero no habla castellano, habla inglés, ¿no? Y entonces le preguntas, bueno, hablas muy bien el español, ¿no? Para ser de otro, de otro espacio, de otro país. Y ellos mismos te dicen, no, es que yo escribo en inglés y lo pasa a castellano y entonces ya nomás te lo copio y lo pego y te lo envío. Es decir, la comunicación ha ido cambiando con respecto a los nuevos panoramas que se encuentran dentro de nuestros espacios cotidianos, ¿no? Ahora, dentro de la enseñanza-aprendizaje, claro que también va a cambiar el, la comunicación, sobre todo en estos tiempos donde nuestros niños y nuestras niñas hablan cosas que en nuestro país no se hablan, ¿no? No se hablan. Um, Es decir, por ejemplo, dicen palabras en español, pero de España, ¿no? Es decir, en castellano de España. Y tú dices, bueno, ¿y de dónde sacaste eso? Pues es que la comunicación, de acuerdo a las redes sociales, de acuerdo a lo que ven, pues lo ven de otros países, porque ya está muy libre esa transferencia de información, ¿no? En ese sentido, nosotros como instituciones, como espacios educativos, debemos de responder a esas demandas, ¿no? Con respecto a estas situaciones
de las relaciones de comportamiento que se perfila en la sociedad, ¿no? Es decir, muchos de los jóvenes ahora no tienen la necesidad de trabajar, de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque ya se metieron en Twitch, ya se metieron en YouTube, ya se metieron en no sé qué tantas redes hay, ¿no? Y esas propias redes les pagan y ahora están encerrados en su casa o viajando por el mundo haciendo contenido que la gente ve, la gente consume y gracias a ese contenido hay marcas que los promocionan o ya les empiezan a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya vieron la manera de poder sobrevivir sin estar viajando quizás a un trabajo específico. Lo que impone quizás que nosotros como docentes podamos entender también esa otra manera de alcanzar esa comunicación con ellos, ¿no? Es decir, muchos pensamos que esta educación virtual no nos llena de conocimiento, ¿no es cierto? Es un paradigma. Incluso algunos de los profesores o profesoras, llámese de universidades, piensan precisamente que no se puede alcanzar el conocimiento de esta manera. Sin embargo, por ejemplo, ayer nos dimos cuenta que el conocimiento ahí está y está muy presente, ¿no? Bueno, em, en ese sentido de este paradigma de que el conocimiento solo se puede dar por la institución educativa, ¿no? Tenemos que cambiar también en ese sentido de que el conocimiento lo podemos alcanzar ya en otros espacios, ya no solamente es información. Ahora, en esta época de las sociedades de la información, podemos construir conocimiento desde la tecnología específicamente, ¿no? Desde la tecnología, desde los espacios donde podemos encontrar información, ¿no? Anteriormente lo hacíamos desde los libros, anteriormente lo hacíamos desde ir a las bibliotecas o desde las escuelas o desde la transmisión del profesor hacia los estudiantes y en este sentido una transmisión tradicional, quizás un aprendizaje más memorístico y ahora han cambiado esos referentes, ¿no es cierto? Eh, la, las relaciones que se realizan entre la comunicación es un trampolín o la lectura lo llama como un andamiaje. El andamiaje es como el amarre de conocimientos que precisamente posibilita estas relaciones del sujeto que aprende con el objeto que está aprendiendo. Decía su compañera Gise, es que aprendimos un montón de cosas con los compañeros que nos expusieron, ¿no? Aprendimos muchas cosas. Es decir, eh, tuvimos la posibilidad de tener ese andamiaje, ¿no? De unir esos conocimientos. Y eso mismo pasa con sus compañeras que las escucharon exponer, ¿no? Eso mismo pasa. Es decir, ya ahora el conocimiento no está estrictamente basado en la escuela, ¿no? Que es parte fundamental de la escuela, el conocimiento, el obtener conocimiento. Por eso es importante que el profesor o la profesora busque estos espacios de comunicación, ¿no? No en el sentido de solamente el hablar, del monólogo, sino más bien en este otro sentido de la participación y de la construcción del escuchar al otro, del
del permitir o del dar la libertad, la confianza para que el otro y la otra se pueda narrar, no desde este punto de vista de la crítica destructiva, sino más bien desde este punto de vista de la acogida, del donde yo me siento libre para expresar lo que yo creo y los otros y las otras estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero no en ese sentido de dañar, sino en ese sentido de no estoy de acuerdo, pero finalmente es la forma en la que piensas y pues adelante, ¿no? Con tu pensamiento, sigue construyendo. Es decir, en esa socialización, en lo que yo digo, no tendría por qué afectar a los otros, sino más bien buscar esas alternativas para que yo siga construyendo conocimientos. En este sentido, cuando comentamos algo, lo comentamos desde el saber experiencial. En el caso de sus tesis, desde el saber de la experiencia, es decir, desde el saber de lo que ya están trabajando, ¿no? Desde ese conocimiento, desde eso que ya están haciendo, ¿no? Y que han adquirido desde diferentes espacios, ¿no? A lo mejor desde el espacio de la lectura en libros, la compañera aquí se lo decía, bueno, estoy basado, me he basado solamente en un autor, decía, pero sé que hay más autores y entonces tengo que leerlos, ¿no? Y en ese sentido la comunicación, ¿no? En ese sentido la comunicación. Bien, no sé si tengan alguna preguntita, algo que quieran comentar. Compañera Itzel, no sé si ya quieras participar con respecto a la lectura para que vayamos cerrando. ¿No? Sí, Liz, disculpe, Adelante. ando corriendo en dejar a mi hija a la escuela. Ajá, no te Este, preocupes. pues realmente la lectura nos habla sobre la educomunicación, que es Ujú, una relación entre la educación y la comunicación. ujú, Nos dice que, pues, ahora sí como lo comentaban, la comunicación es la base de todo. Eh, en el cual uno como docente tiene que implementar pues esas estrategias en el cual implementemos pues una buena educación, ujú, perdón, una buena comunicación con respecto a lo que pues contiene por ejemplo, en esta cuestión la tecnología, ¿no? Tener esa buena comunicación en el cual nosotros implementemos el conocimiento del buen uso de las tecnologías ujú, o, o en algún tema, ¿no? Hablábamos de las exposiciones. Yo creo que a lo mejor pues los temas que impartieron los compañeros ujú. son muy buenos, pero la base importante es la forma en que nos lo transmite, ¿no? Ok. Porque si nosotros no sabemos en cuestión de explicarnos, pues obvio que van a quedar o se van a generar pues más dudas y pues eso es lo que tenemos que trabajar en un aula, ¿no? El saber manipular la comunicación para que a los alumnos pues le quede claro el tema que queremos impartir y le solucionemos pues esas dudas o ese tema y no generar más dudas. Eh, pues más en base se trata de eso, ¿no? La relación que tiene, bueno, que nosotros tenemos en, en, en explicarnos o dar bien, pues esa comunicación. Ok. Ok. Muchas gracias, compañera Itzel. ¿No? Bien. Bueno, nada más retomando un poquito lo que decía anteriormente sobre de que la comunicación es importante y no debemos de darle menor peso, ¿no? Porque debido a esta comunicación es por donde nosotros como sujetos aprendemos, ¿no?
y aprendemos desde lo que hemos hablado en otros momentos, ¿no? Desde nuestras realidades sociales. Recordemos que en algún momento les había yo comentado que si leemos un mismo libro, todos o todas en este caso, quizás lo vamos a ver de maneras diferentes o lo vamos a entender de maneras diferentes porque tenemos realidades diferentes, porque tenemos contextos diferentes, porque tenemos creencias diferentes, porque tenemos personalidades diferentes, nuestras necesidades son diferentes, ¿no? Es decir, tenemos diferentes formas de estilos de aprendizaje, como bien lo comentaban ayer, ¿no? Y que no debemos de reducir ese proceso de la comunicación, de este acto educativo, ¿no? Más bien nosotros como profesores, como profesoras, debemos buscar esas actividades, esas tareas, esa manera de organizar lo que queremos hacer, ¿no? En este sentido de estos recursos didácticos o utilizando medios tecnológicos, ¿no? Que precisamente estén enfocados en el logro o en las metas de los aprendizajes o de lo que queremos lograr con los otros y con las otras, desde sus particularidades, ¿no? Es decir, uh, bueno, les leo textualmente lo que dice aquí. Dice, lograr que los contenidos del proceso docente no solo sean significados para los alumnos, sino que adquieran sentido personal. Es decir, no solo que sean significados, que sean significativos para mí como estudiante, que eso es lo que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, otra vez regresamos a la experiencia de ayer. Sus conocimientos, el contenido de su exposición, era precisamente algo que ustedes significaron ante los estudiantes que los estaban escuchando. Cuando digo significado, digo que lo intentaron explicar. Hay un intento de explicación, ¿no es cierto? Pero seguramente que ese intento de explicación o esa explicación que ustedes dieron para sus compañeros y para sus compañeras les fue significativo, se fueron con aprendizajes nuevos. Es más, nosotras mismas regresamos a casa con otros aprendizajes, ¿no? Con otros conocimientos. Significamos ese aprendizaje, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando se hace esta interpelación a los compañeros, ¿no? Y cuando nos dicen, no, pues es que son, a los compañeros de arquitectura, perdón, es que son mínimamente 7 planos. Mínimamente 7 planos. Que el de cimentación, no conozco los términos técnicos, pero el de la fachada, el de la construcción, el de la instalación eléctrica, el de la instalación sanitaria. Es decir, y nosotras, bueno, no sabíamos quizás que era todo un trabajo extenso y no solamente es la fachada, ¿no es cierto? Es decir, nos fuimos con un conocimiento más significativo. Ellos no lo significaron, pero para nosotros fue significativo. En ese sentido, lograr que los contenidos del proceso docente o del proceso de aprendizaje no solo sean significados, sino también adquieran un sentido personal, que yo los comprenda, ¿no? Que yo los pueda entender. Y que esa comunicación empodere nuestro saber o nos empodere a nosotros como estudiantes.
¿no? Que finalmente parte de ello es lo que nosotros comentábamos con este sentido de que no se intimiden, pues, ¿no? Es decir, yo como docente no tengo por qué llegar o no tengo por qué llegar e intimidar a los alumnos. Nosotras ya lo entendemos, ¿no es cierto? Es decir, ya nos queda claro que yo, el portador de cierta experiencia, lo que voy a hacer es precisamente compartir esa experiencia. No vengo a presumir el conocimiento, sino más bien a comunicar ese conocimiento como parte de mi experiencia, y el otro y la otra, en ese sentido de acogida, no se siente intimidado o no se siente intimidada, pues precisamente por una superioridad cognitiva, ¿no? Es decir, nos sentimos hermanados, ¿no? Y en ese sentido se empodera al otro y a la otra, y hablando de nosotros, nos empoderamos, ¿no es cierto? Y entonces podemos hablar de mejores procesos de aprendizaje. Bien, bueno, ya para finalizar, no sé si la compañera Bere quisiera comentar algo de la lectura. Compañera, Sí, profe. adelante. Bueno, pues como ya lo mencionaron, la comunicación Sí, también me cuesta. es, es más bien como esa gestión que debe haber entre la comunicación y el estudiante. Ok. Hablando de comunicación, pues podemos pues hablar desde el diálogo y pues toda la interacción que tiene que haber entre el estudiante y el docente. En la lectura nos decía que es más bien como un auxiliar para la interacción, pero busca también la iniciativa del estudiante. Y así como también la participación activa, que es lo que hemos visto, que pues a cómo ha cambiado la escuela. Antes no se permitía ni que hablaran, Ok. ni que casi se movieran los estudiantes. Hoy en día es más el trabajo del estudiante porque él es el único responsable de su conocimiento. Como usted nos lo comentaba ayer, eh, si no hace algo, si no aprendió, no es culpa del maestro, sino más bien es, no culpa, pero es por responsabilidad del alumno. Bueno, Eh, antes, Bere, no es que bueno, no podemos culpar a nadie, pero sí es cierto que nosotros como docentes sí tenemos cierta responsabilidad, entonces es como una corresponsabilidad compartida, ¿no? Nada más eso, como acotarlo, ¿sale? sí, como lo decía en una clase, como que va de acuerdo al nivel. Eh, Cuando son chiquitos, pues tienen, necesitan más del docente porque aún no tienen el conocimiento suficiente pues para valerse por sí mismos. Ok. Ya cuando van pasando los años y llegamos a la universidad, pues sí, ya le toca al estudiante también abrirse las puertas al conocimiento. Si no entendió algo, pues buscar lo que no entendió. No siempre va a tener que acudir al docente porque también es su responsabilidad de él. En la lectura nos decía que el papel del maestro es más bien como mediador entre, entre la comunicación y el alumno, para que ni se vaya mucho de un lado ni del otro, sino más bien pues que esté en un modo neutro y todos puedan pues aprender al mismo tiempo y teniendo las mismas oportunidades. Ok.
Ok, creo que se nos fue la compañera, pero bueno, eh, precisamente eso tiene que ver con la comunicación, ¿no? Bueno, nos damos cuenta, o ya lo habíamos visto en otro momento, que la comunicación siempre es muy importante. De hecho, no solamente en lo educativo, sino en general, ¿no? Luego tenemos algún problema con nuestros padres o con nuestros hermanos, con nuestra pareja, y precisamente es la comunicación la que nos permite resolver esos pues inconvenientes, malos entendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces por eso es que es realmente importante que nosotros podamos manejar de una mejor manera la comunicación, ¿no? La comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas. Algunas veces nosotros pensamos que nuestros hijos o nuestras hijas no nos podemos, no las podemos, no nos van a entender porque a lo mejor todavía no hablan, ¿no? A lo mejor apenas están caminando. Sin embargo, si nos comunicamos con ellos y si les explicamos, no es una pérdida de tiempo, es parte de de esta comunicación. Y como dice Bere, ¿no? Esta comunicación eh, pues más asertiva, como eh, más concreta, más clara, ¿no? Bien, no sé, Bere, eh, no sé, como que te quedaste a la mitad, no sé, como, no sé si quieres continuar para que ya Sí, me finalicemos. sacó de la computadora de la clase. Ok, Este, adelante. pues sí, ya solo como para terminar, al último en la lectura decía sobre el uso de las TICs y los recursos comunicativos. Y como hemos visto ya en muchas clases, más cuando estábamos haciendo lo de la tesis y Ajá. Avi nos comentaba de su tema de tesis, Ujú, creo que todos estábamos como en la misma sintonía de que sí es necesario a veces pues el utilizar la tecnología. ujú, Eh, no que sea el 100%, pero sí que sirva como una herramienta para ujú, que, para que pues el conocimiento sea más grato. Para esto pues necesitamos saber las necesidades de los alumnos y si todos cuentan con los recursos de poder ocupar algún aparato tecnológico. ujú. Eh, ya solo al último citaba a Vygotsky, Ah, ok. que hemos visto pues algunos de los aportes de él a la pedagogía y uno de ellos pues es la interacción que debe tener el niño con el entorno, porque el niño aprende desde los gestos, Ujú, las actitudes, las costumbres y las ideas de las personas que los rodean. Entonces, hay que saber cómo manejar y controlar los espacios educativos de la mejor manera siempre para que el alumno pueda, pues, obtener ese aprendizaje significativo y la interacción que necesita para su conocimiento. ok, ok. Muchas gracias, Bere, por tu participación. Ya nada más les voy a leer unos textos que están aquí precisamente, es algo textual, ¿no? Tomando en cuenta lo que decías de Vygotsky. em, eh, también subrayé algunas cosas aquí en este espacio, ¿no? En este espacio de la lectura y dice lo siguiente, lo leo tal cual, ¿sale? Una educación revolucionaria debe estimular la capacidad crítica y autónoma del pensamiento entre los educandos. Eh, es decir, que nosotros como
como docentes necesitamos estimular precisamente esa capacidad crítica y autónoma de los espacios educativos. Un segundo, es que mi sobrinito ya se despertó y está aquí conmigo. Bueno, en ese sentido lo que decíamos ayer, bueno, que la educación no debe de estar acabada, no debemos de ser, de dejar que los alumnos sean pasivos, sino más bien proactivos, ¿no? Es decir, presentar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, la educación, pero no de forma acabada, el conocimiento no de forma acabado, ¿no? Sino más bien en ese sentido de problematizar al niño, a la niña, a los estudiantes, ¿no? Que ellos mismos busquen sus estrategias de aprendizaje, que ellos mismos busquen sus formas de poder resolver, ¿no? Que en ese sentido podremos buscar esa competencia para la vida que estamos tratando de que las nuevas generaciones alcancen. No es que nosotros en este acto de comunicación les vamos a dar las respuestas, sino que les vamos a ayudar o a acompañar, creo que sería mejor la palabra, en este sentido de que ellos logren alcanzar sus conocimientos, ¿no? Que logren alcanzar sus conocimientos. Bien, bueno, le vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. No sé si alguien más tenga algo que compartir, que comentar. Y si no, le vamos a dejar ahí y nos veríamos en la próxima clase. Ya previamente les envié, bueno, hace un momentito les acabo de enviar la siguiente lectura que vamos a revisar un poquito lo que es el modelo pedagógico tradicional. Bueno, la siguiente lectura es modelo tradicional. Y nos veríamos entonces en la siguiente clase. ¿Les parece?